Quizás la atención estaba puesto en esto que resultó ser fruto de la imaginación de una persona. Sí, de forma paralela, en Las Piedras, un local de cobranzas era asaltado, hubo toma de rehenes, mucha violencia. La propia dueña de ese local de redpagos trasladando luego a los delincuentes hacia otro lugar donde finalmente fueron liberadas como rehenes, pero estos hombres, bueno, digamos que atrincheraron en una casa verdaderamente, hubo despliegue policial, helicóptero, demás, toda una situación de enorme tensión, donde finalmente, bueno, lograron dar con los autores de esta situación y también recuperar el dinero. Pero Jime justamente está con el psicólogo forense Gustavo Álvarez, porque son muchas las noticias en el ámbito de lo policial, digamos, que vale la pena analizar con él. Así que adelante, Jime, te damos paso y si te parece, cuando digas, aportamos desde la mesa también alguna pregunta. Adelante. Muchas gracias, Sole. Sí, aquí estamos con Gustavo Álvarez, que ya nos ha recibido en numerosas ocasiones para darnos una mirada experta sobre estas temáticas y situaciones policiales que ocurren en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Y hablando del tema de la toma de rehenes en este local de cobranza, ¿cuál es tu mirada y qué se puede decir desde la perspectiva también de los rehenes y de la situación que viven? Sí, buenos días a los que están en piso. Bien, varias noticias, una que no se terminó constituyendo como tal, lo del ómnibus me refiero, con un despliegue simplemente y sintéticamente, yo creo que adecuado de la fuerza policial. Se tiene que trabajar con la peor hipótesis, y la peor hipótesis era que había rehenes arriba de un ómnibus. Cierto es que llama la atención la cantidad, casi 2 horas, para constatar en un lugar donde está con mucha cámara por todos lados, muy vigilado, que realmente no había nadie arriba del ómnibus, pero de todas maneras esos son elementos que manejan ellos y que no se puede hacer una crítica desde acá, desde este lugar. Simplemente una puntualización en que llama la atención. En cuanto a lo otro, bueno, un poco más de lo mismo. Hay protocolos para este tipo de situaciones. Se debe evaluar la situación en sí misma, si es de alta, media o baja complejidad. Se tiene que evaluar, si el tiempo lo permite, características de personalidad de los secuestradores o de los que han tomado rehenes. También, en cierta manera, a las víctimas o a los rehenes propiamente dicho, a ver si se puede establecer algún tipo de patrón conductual, cognitivo, para minimizar los riesgos. Y después la figura del mediador. En este caso en particular termina saliendo la señora y trasladando a los 2 delincuentes. Salió bien, no es lo más aconsejable. Se escuchó una declaración que la señora comentaba que en un comienzo los secuestradores habían tenido una actitud violenta y luego se tornaron como amables y hasta le generó cierta confianza. ¿Por qué pasa este cambio radical de presencia de ellos? Sí, es buena la pregunta. En general, los mediadores, los negociadores, se estudia este tipo de conducta. En general, la curva esperable justamente es, al principio o cuando ingresan o cuando se ven atrapados o descubiertos, hay un pico de violencia muy fuerte, de agresividad muy fuerte. Lo recomendable en ese caso para los rehenes es tratar de pasar totalmente desapercibidos. No hay héroes, no debe haberlos. Después hay como una meseta en cuanto a la agresividad, después se llega a un equilibrio que muchas veces termina siendo un equilibrio precario, ¿no? O sea, el rehén es una de las 2 partes de una pareja victimal, en este caso, que realmente entablan un equilibrio muy precario que se rompe en cualquier momento. Por eso hay que ir acompasando y a los rehenes que no figuren, que no sean protagonistas, que no generen un vínculo muy cercano y se sobreexpongan. En general, la curva es esa que yo le señalé recién. En este caso, ¿cuál es el rol del negociador? ¿Qué pasa en los casos en los que no llega a haber el trato con un intermediario? El negociador tiene justamente en sus manos el llevar adelante y agotar los medios para que la situación termine en forma lo menos dañina y lesiva, tanto para instalaciones como, por supuesto, los rehenes y también los victimarios. En algunos casos se puede, en otros casos no. Lo cierto es que los protocolos o los países en general, las policías de los países en general, lo que tienen son doctrinas de negociación. O sea, Estados Unidos negocia de una manera y siempre negocia de la misma manera, Alemania de otra, Brasil de otra. Hay que tener un protocolo y un protocolo marco
para saber que todos negociamos de la misma manera. No de la misma manera como negociadores personas, pero sí con la misma metodología y con la misma doctrina. Bien, para cambiar de tema, pero seguimos en el ámbito policial, también se conoció acerca del caso de Amparo Fernández, esta chica que desapareció y está siendo buscada en el río G. Ya está formalizado un sujeto, un hombre de 34 años que confesó haber arrojado su cuerpo en el río. Este perfil psicológico también, ¿cómo se puede analizar y qué es lo que tú sabes sobre el tema? Bueno, es un caso que no ha trascendido muchos datos criminalísticos, ¿no? Esto es investigación criminalística, que lamentablemente acá en el Uruguay no está muy desarrollada la investigación criminalística, no estoy hablando de la policial, que son cosas diferentes. Incluso yo te estaba comentando anteriormente que ya formamos una academia de investigación criminal y ciencia forense con Luciano Posada, que justamente tiene uno de los objetivos, más allá de la formación de todos los operadores jurídicos, psicólogos, fiscales, jueces, defensores, pero también poder hacer investigaciones de campo a solicitud, a requerimiento, y investigaciones estadísticas también. El caso concreto, hay cuestiones que no cierran, obviamente. El traslado del moto de un cuerpo exánime, no terminaría de cerrar, pero son datos muy descolgados que uno tiene y que no podemos caer en la arrogancia de poder evaluar desde el punto de vista técnico y científico algo que no contamos los elementos como para hacerlo, ¿no? Bien. Bueno, escuchamos una consulta que tiene Sole desde el piso. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Te queremos preguntar... Buenos días, Soledad, ¿cómo estás? Yo te quisiera preguntar en general, Gustavo, el tema de la violencia que estamos viendo en estas rapiñas, en esta desinhibición, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, de estos delincuentes que ya no temen en, por ejemplo, tomar rehenes a la hora de cometer el delito. A mí me preocupa en lo personal, digamos, como ese avance, ¿no?, en la violencia, en la agresión, que quizás lo veíamos en otras partes del mundo y que ahora lamentablemente ya son moneda corriente en el Uruguay. ¿Qué nos podés decir también de eso, ¿no?, de seguir avanzando en la violencia y en la agresividad por parte de los delincuentes? Sí, entiendo. Primero y antes que nada que es una preocupación totalmente compartible, ¿es cierto? Empíricamente uno está constatando justamente lo que usted refiere, ¿no? En cuanto al por qué, bueno, primero, la conducta delictiva es una conducta de predominio imitativo. Cuando alguien ejerce una conducta delictiva, magnificado por los medios de comunicación, masivos y no masivos, y es exitosa, se tiende a repetir. O sea, la conducta es reforzada positivamente y se tiende a repetir tanto en frecuencia como en intensidad. Y obviamente en otras partes del mundo esto se viene dando. También es cierto que a la vez que uno emite, cualquier ser humano que emite una conducta va desensibilizando en cierta manera los escalones y va aumentando. Esto de la progresividad, de la agresividad, cuando no es necesaria muchas veces, A ver, no estoy haciendo una apología del delito ni cerca, pero muchas veces el delito se puede cometer y se cometía anteriormente sin un monto de agresividad muy fuerte. Hoy en día hay un placer, en cierta manera, un goce que a veces está anudado en el ejercicio de la violencia contra la víctima. Es el poder total sobre la víctima en un momento dado. Y no es necesario estrictamente para la comisión del delito en el cual está embarcado el individuo, ¿no? Bien, bueno, está clara tu explicación. Bien, Gustavo, te agradecemos entonces por lo pronto que nuevamente nos recibas esta mañana. Volveremos a contactarte cuando sea necesario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, que pasen bien. Bien, bueno, muy claro, Gustavo, ¿no?, sobre la progresividad que decíamos recién de la violencia en los delitos, algo realmente tremendo, ¿no? Y la explicación que también ofrecía aún más grave todavía.